El primer análisis que realizamos se encuentra en la hoja AN1, análisis 1. Este es un tipo de análisis de simulación Monte Carlo utilizando el modelo frecuencia-severidad, el modelo frecuencia e impacto. En otras palabras, lo que hacemos es que atomizamos el riesgo recolectado de los diferentes eventos y lo dividimos en sus dos componentes de frecuencia, es decir, cuántas veces sucede por unidad de tiempo por año, y su componente de impacto o severidad. Si sucede, ¿cuánto nos cuesta? El modelo que vamos a utilizar subyacentemente para esta simulación Monte Carlo, que veremos que es bien sencilla, es esencialmente un modelo donde la frecuencia se califica con una distribución de Poisson, una distribución precisamente diseñada para el conteo de eventos de baja frecuencia, y la severidad va a ser medida por medio de una distribución log normal, una distribución que a su vez tiene dos parámetros, mu y sigma, es decir, su media y su desviación estándar. En otras palabras, Poisson la usamos para frecuencia, es una distribución que cuenta cuántos eventos suceden por año. Y luego, de alguna manera, la integramos mediante un proceso que se llama convolución con la severidad o impacto. Cada uno de esos eventos que suceden y que son contados por la Poisson, ¿cuánto dinero nos va a costar? Esto lo hacemos con una distribución log normal, que es la que típicamente se ajusta de una manera muy genérica, muy universal al modelo de cuantificación del impacto de la pérdida, de la severidad monetaria de la pérdida. Por ejemplo, veamos esta base de datos acá, donde como hemos dicho tenemos 3.000 eventos registrados desde enero del 2021 hasta diciembre del 2025. En estos 5 años, 3.000 eventos significan esencialmente que son 500 eventos por año. El cálculo que se hace acá de cuánto cuesta en promedio cada evento, 80.575 pesos o dólares, con una desviación estándar de 188.000. De esta manera, cuando el modelo simule, vamos a simular una frecuencia con esta Poisson y un impacto financiero con esta log normal. En este caso vamos a simular unas 10.000 iteraciones. Recordemos que este parámetro lo podemos cambiar en la celda B12 de Parameters, donde definiríamos cuántas iteraciones, cuántos recálculos, cuántas muestras vamos a generar del proceso de simulación. De manera estándar podemos dejarlo en algún punto entre 5.000 y 10.000. 10.000 es más que suficiente para que en el análisis 1 saquemos una distribución. Como en este caso vamos a simular entonces sobre los 3.000 eventos, podemos proceder a simular haciendo clic sobre el botón Simulate en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Como ven, el software empieza a simular. Aquí lo que está haciendo es generando diferentes escenarios aleatorios con la frecuencia. Genera, digamos, 480 eventos para cada iteración, y para cada uno de esos n eventos generados por la Poisson, 480, generará distribuciones log normales con media 80.000 y desviación estándar aproximadamente de 188.000. Este es un proceso convolutivo, es un proceso donde se está integrando frecuencia con severidad para darnos la curva total. Una vez que termine el proceso, el software va a almacenar estos datos y nos va a dar una respuesta de que en este caso requirió 44 segundos para generar, con determinado proceso de algoritmo de generación de números aleatorios, en este caso el generador lineal congruencial, y me da un resultado medio. Vamos a darle OK y vamos a ver los resultados. Los resultados de la simulación van a quedar guardados acá. Hagamos una interpretación general de lo que tenemos con estos resultados. De las 10.000 iteraciones que se generaron, el resultado fue mínimo fue de 46,5 millones de dólares.
El resultado máximo fue de 78,5 millones de dólares. La diferencia es lo que se llama el rango, o sea, hay una variabilidad, hay un rango total de aproximadamente 32 millones de dólares entre su valor mínimo y su valor máximo. Todas estas iteraciones, todas las muestras que generan estos resultados que vemos en la columna F, las podemos leer de AN1 Data. En esta hoja veremos que tenemos 10.000 resultados posibles, donde para cada uno de los 10.000 vemos la frecuencia, cuántos eventos se generaron, en promedio nos va a dar como 500, y cuál es la severidad. Es decir, cuánto nos costó la sumatoria total de los eventos que tenemos acá. Cuando tenemos los 427 eventos y cada uno de ellos con este costo, en promedio obtenemos una pérdida convoluta, un modelo general de la pérdida total que obtuvimos acá, la columna D. Toda esta información que no necesariamente tenemos que verla aquí en su forma en bruto, ha quedado resumida en AN1 en estas columnas. Continúo interpretando. El resultado medio es de 61,1 millones de dólares con una mediana o percentil 50 de aproximadamente el mismo nivel. Cuando la mediana y la media, el promedio esperado, dan valores tan similares como esto, podemos decir que la distribución es una distribución bien simétrica. Simetría es sinónimo de mediana y media con valores similares. Eso quiere decir que el índice de asimetría que tenemos en la celda F19 es bien cercano a cero. El hecho también que la kurtosis, una medida estadística, sea también aproximadamente cercana a cero, nos habla de que la distribución es una distribución bastante normal. No es ni muy estirada hacia arriba, ni tampoco muy aplanada. El hecho de que se aproxime mucho a un valor de cero quiere decir que la distribución tiende a ser bastante normal. Otro parámetro que se calcula acá es el valor objetivo. En este caso, el valor objetivo que previamente habíamos insertado en 65 millones calculará, en este caso de 65 millones sobre el histograma, cuál es la probabilidad de que ese valor se supere. Esto es, digamos, una tolerancia al riesgo, un presupuesto estimado de pérdidas aceptable por el tomador de decisiones. En este caso, con 65 millones, obtenemos una probabilidad de superar tal objetivo, es decir, de estar por encima a la derecha de tal objetivo del 17%. Es decir, el área debajo de la curva en 65 millones hacia la derecha, hacia el extremo del evento superior, es de un 17% del área total. Podríamos decir entonces que existe un sexto, aproximadamente un 17% de probabilidad de que los 65 millones no alcancen. Es decir, en 5 de cada 6 escenarios, en el 83% de los resultados, los riesgos totales de esta institución, habiendo sido simulados, serán menores o iguales que un presupuesto, que una tolerancia de 65 millones. El software también puede calcular un par de percentiles. Esos percentiles fueron puestos acá porque recordemos, antes de la corrida habíamos definido un percentil 1 en el 95% y un percentil 2 en el 99%. Esos percentiles los vemos acá. Entonces, por ejemplo, el primer percentil con un VAR, con un valor en riesgo al 95%, es de 67,968 millones de dólares. Eso quiere decir que existe un 95% de probabilidad de que el valor de las pérdidas por eventos sea menor a 68 millones. También podemos obtener un déficit esperado que en este caso nos da como 69,7 millones. Recordemos que el déficit esperado lo que mide es todos los eventos en la cola en promedio. Es decir, la interpretación es que existe un 5% de probabilidad, el tamaño de la cola, que todos los valores en promedio en esa cola, más allá del 95%, nos den aproximadamente 69,7 millones de dólares. La misma interpretación se puede hacer, pero para el percentil 2.
que en este caso al 99% nos daría 70,8 millones de dólares y su déficit esperado de 72,2 millones de dólares. La dispersión de los resultados que tenemos aquí es en promedio de 4 millones de dólares. Esta es la desviación típica o estándar. Y con esto entonces obtenemos una visualización estadística de todos los eventos de riesgo. De nuevo, aquí tenemos 3.000 eventos de riesgo. Ahora, pudimos haberlo filtrado para un rango más corto de eventos. Por ejemplo, desde enero del 21 a diciembre del 25, 5 años, pudimos haberlo limitado y eso lo podríamos haber hecho, digamos, a los últimos 3 años. Entonces, si ponemos, digamos, del 2023, 2024, 2025, 3 años de información, veremos que la información se habrá actualizado en AN1, ya no son 3.000 eventos, ahora solamente se han filtrado 1.785 eventos que evidentemente tenemos que volver a simular para que el software vuelva a interpretar esta información, genere de nuevo 10.000 iteraciones, en este caso con el algoritmo de generación de números aleatorios. El software genera con nuevas frecuencias, con nuevas severidades monetarias, respectivamente con su Poisson y su log normal, y nos volverá a generar una curva de cómo se verían los eventos de riesgo total para una base de todos los eventos desde el 2023, 2024 y 2025. Una vez que termine la simulación, los resultados de simulación van a quedar almacenados en la columna F con la actualización de la simulación que habremos completado en este momento. Una vez que se complete, después de unos 50 y tantos segundos, veremos sus resultados. Veremos que ahora los 65 millones para los 6 años ya no nos alcanzan. Ahora estamos hablando de que en el 99% de los casos la barrera de los 65 millones habrá sido superado en este nivel. Es decir, significativamente en los últimos 3 años habremos tenido eventos claramente mayores que ahora tendrán un rango de entre 55,8 a 91,4, dejándonos un percentil 50, una mediana y una media muy cercano a 75 millones. Se calculan los valores en riesgo, los déficits esperados, los índices de asimetría y kurtosis, que quedan entonces actualizados con la información filtrada después de 10.000 iteraciones en nuestra simulación. Esto, como ven, es una forma muy fácil para cuantificar los eventos de riesgo, en este caso de manera total. Ahora, el verdadero poder de esta herramienta es poder filtrar, y en el próximo sección vamos a entrar a filtrar, es decir, ver diferentes campos donde podemos seleccionar qué subsegmento de eventos, de datos podemos de alguna manera filtrar y hacer análisis más específicos sobre diferentes cruces de información. Eso lo veremos en la próxima sección.